¿Y por qué nosotros quisimos venir a traer este tema a ustedes? Porque si bien es cierto que yo como madre, cuando me acerqué a mi pediatra por primera vez, que ya le tocaba, a los 6 meses que ya le tocaba empezar a comer, sí me dio una lista de alimentos que ya podía empezar a introducir en la dieta de mi hijo, de mi hija en ese momento. Sin embargo, mi pediatra nunca me habló de cantidades. Siempre me decía, trata de darle esto, empieza por esta lista, luego vegetales de colores, luego, pero nunca me habló de cantidades. Siempre me decía, el mismo niño o niña te va a decir cuando está satisfecho. ¿Qué pasa? En mi caso, en mi experiencia, mis hijos parece que nunca estaban satisfechos porque ellos comían y comían y comían y comían. Y yo decía, bueno, pues me ha ido bien. ¿Qué sucede? Mis hijos fueron creciendo y se fue viendo una tendencia. Mis hijos fueron entrando en sobrepeso y yo decía, pero de verdad, ¿cómo los ayudo? Yo soy especialista en nutrición y yo misma no sé cómo puedo ayudarlos. Y la clave estuvo en que sí mi pediatra supo orientarme sobre cómo introducirlo, sobre cuándo hacerlo, sobre qué hacer primero, qué no hacer, cómo yo podía seguir dando el seno y al mismo tiempo empezar con el proceso de lactación, pero nunca me dijo cantidades. Cuando mi hijo fue creciendo, yo fui siguiendo dándole la comida según a demanda, y fui teniendo un niño en sobrepeso que hubo un tiempo que ya tuve que frenarlo y empezar entonces a preparar un régimen para él, porque si no iba a ser un niño obeso pronto. Entonces, bajo este tema y yo entendiendo como madre y como especialista que me faltaba este conocimiento, en Nestlé hicimos un estudio para evaluar cómo estaban los especialistas y los padres aplicando las porciones en la dieta diaria de los pacientes y de los niños, y quisimos levantar un poco de información y hacer esta presentación muy gráfica para que ustedes puedan darse cuenta de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es quien nos apoya en este tipo de levantamiento de data científica, y lo diferente que se come aquí en Santo Domingo y cómo nuestros padres están desorientados y cómo nosotros en la consulta podemos ayudarlos poco a poco a enseñarles cómo controlar las porciones dentro de la dieta de sus hijos. Y cuando nosotros hablamos de alimentación infantil, siempre nos acercamos mucho a la Organización Mundial de la Salud como entidad certera a la hora de arrojar información científica. Según esta organización, en los 2 primeros años de vida de un niño, una nutrición óptima impulsa un crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Y eso todo el mundo lo sabe. Los 2 primeros años son los 2 años para nosotros crear una conducta alimentaria que va a permanecer por toda la vida. Y la parte del desarrollo cognitivo es muy importante nosotros garantizar una alimentación adecuada, principalmente en la primera etapa de crecimiento. Además de que si yo oriento de una manera correcta a un niño en su alimentación durante los primeros 2 años, yo voy a tratar de reducir el riesgo de sobrepeso, de obesidad y de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que nosotros estamos tratando de evitar en esos niños obesos. Entonces, siempre antes de nosotros empezar toda nuestra presentación, y porque somos muy apegados al hecho de nosotros promover la lactancia materna, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo para la Infancia, UNICEF, siempre recomienda que durante los 6 primeros meses de vida nosotros estimulemos a que la madre dé seno, solo seno. Y nosotros como institución siempre estamos apoyando ese tipo de iniciativas porque sabemos que la madre necesita un empujoncito más, justo en ese momento cuando está haciendo un cambio tan drástico en su vida, necesita ser empujada, sobre todo, no tanto sobre los beneficios. Yo creo que la madre sí conoce los beneficios de la lactancia, pero en ese momento de cambio en su vida hay ciertos miedos, ciertos tabúes, y probablemente un poco más de orientación la puede ayudar a que nosotros podamos subir un poco más ese nivel de lactancia materna que tenemos en Dominicana. Entonces, nosotros sí apoyamos lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y el inicio de una alimentación complementaria a partir de ahí. Entonces, sí tenemos un problema que se hace evidente en los países que van en vía de desarrollo. Nosotros siempre tomamos a México como ejemplo, pero en cierto modo México se nos ha ido muy lejos. Ya el índice de obesidad y sobrepeso en México está tan alarmante que es el primer problema de salud pública ahora mismo.
Es el primer dolor de cabeza, no solamente de los pediatras, sino de todo lo que tiene que ver a nivel gubernamental. Pero ¿qué pasa? En Dominicana, en el Caribe, nosotros no nos podemos cerrar los ojos ante este problema. En todo el mundo, el número de lactantes y niños pequeños de 0 a 5 años que padecen sobrepeso o obesidad aumentó de 32 millones, que estaba en 1990, a 42 millones en el año 2013. Lo que significa que si nosotros no hacemos algo en este momento y empezamos a orientar sobre hábitos saludables, esta tendencia va a seguir en aumento. En los países en desarrollo, con economías emergentes, los países que ya están desarrollados, la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los niños en edad de escolar ya supera el 30%. Entonces, definitivamente hay que hacer algo. Nosotros en Nestlé tenemos un programa que se llama Nestlé Niños Saludables, que trabaja solamente con la parte docente de las escuelas del Ministerio de Educación. Y dentro de ese programa de escuelas es que yo me he dado cuenta de que el problema sí está creciendo. Hay malos hábitos, no solo en los niños, pero primero nosotros estamos trabajando la parte docente y los padres. Los padres confían mucho en el desayuno escolar, confían mucho en las tandas extendidas y están mandando a los niños sin nada de desayunar a la escuela. Los niños van sin ninguna merienda y confían 100% en lo que manda el ministerio para la comida del día completo. Y estamos muy de acuerdo con eso, pues nosotros necesitamos seguir educando a los padres a que el niño sí tiene que salir de casa desayunado, por lo menos con una primera toma de leche o algún cereal. ¿Por qué? Porque ha pasado en muchísimas ocasiones en los mismos centros donde nosotros apadrinamos, donde el desayuno escolar se retrasa y el niño hasta las 11 de la mañana no ha comido nada. Al mismo tiempo, hemos levantado mucha información sobre la cantidad y la calidad de las meriendas que ponen y los padres todos los días están más rezagados, están más acomodados, ya el padre y la madre no quieren llegar en la noche a hacer sándwiches ni por la mañana hacer puré. Eso no se ve. En mi época todavía yo llevaba todo prehecho de mi casa. Me daba un poco de vergüenza cuando me ponían huevos, no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, pero por lo menos sí yo sabía que en mi casa me hacían mi desayuno y yo me lo comía como merienda en la escuela. Ahora mismo es muy difícil ver eso. Y eso, que nosotros trabajamos con escuela pública. Yo me imagino que en escuela privada eso es un mito urbano. Ya en las escuelas privadas eso no existe, llevar mangú, ni puré, ni sándwiches, ni avena, ni nada de eso. En las escuelas privadas me imagino que, y lo digo porque mis hijos, yo lo tengo prohibido comprar en cafetería, pero realmente su premio de la semana es que yo le dé dinero para que puedan comprar en la cafetería. Y cuando yo voy a la cafetería yo digo, de verdad, qué gran premio le estoy dando a mis hijos. O sea, qué maravilloso premio le estoy dando. Entonces, lamentablemente nosotros nos dimos cuenta, este programa, Nestlé Niños Saludables, tiene ya más de 8 años en el país y nosotros trabajábamos los niños antes. Solamente iba dirigido a niños este programa y le enseñábamos la importancia de la fruta, de los vegetales y el cambio cero. Y pasábamos estudios y hacíamos evaluaciones y los cambios de hábitos de alimentación, ninguno. El niño seguía queriendo la papita, salía a comprarse la empanada, prefería jugos de cajita, no le gustaban las frutas naturales ni los jugos hechos de fruta. Y yo dije, ok, aquí hay un problema. Levantamos un estudio y nos dimos cuenta de que el target o el objetivo de ese programa no puede ser el niño. El objetivo tiene que ser su papá, su mamá y su docente, que son los que guían a ese niño. Entonces, el cambio del programa se hizo y nosotros hemos empezado a ver efectivamente de inmediato, porque lo primero que tú tienes que cambiar es la mente de ese profesor, que es el que está todo el día dándole la clase al niño. Y ese niño cuando sale de ahí va a su casa. Y si lo que quiere es 15 pesos para que la mamá le dé para ir a comprar un refresco al colmado, realmente si la mamá lo hace, entonces está dañando el trabajo que ya yo estoy haciendo en la escuela. Entonces, este programa multidisciplinario es lo que ha ayudado a levantar un poco más de información de la que le traigo hoy aquí. Siguiendo hablando de la parte de sobrepeso y obesidad, si se mantienen estas tendencias que yo mencioné anteriormente, el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso va a aumentar a 70 millones para 2025. Entonces, sí, definitivamente, nosotros vamos a estar involucrados en ese número. Y ustedes se dan cuenta, si ustedes, los que tienen hijos y tienen hijos en las escuelas o en los colegios, miren 15 años atrás cuando ustedes iban a buscar o participaban o ustedes mismos estaban en la escuela, cómo eran los niños y miren ahora cómo el sobrepeso es una tendencia que va en aumento. Lo que pasa es que aquí no es medible, aquí nos enfocamos mucho más en
desnutrición y en las zonas que están en falta de micronutrientes, pero sí tenemos una población de niños que están aumentando de peso. Y de momento sí va a ser un problema de salud pública importante. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Primero, ayudar a que el padre limite la ingesta energética que proviene de las grasas y de los azúcares, principalmente frituras y jugos azucarados que no son hechos de fruta natural. Ahí tú tienes tu primer problema en la consulta. Cuando tú le digas a esa mamá que no le dé jugo de cajita. ¿Pero por qué si eso es jugo? Señora, usted tiene que entender que usted tiene que hacer el jugo, pero que ya ese jugo está hecho y tiene un sorbete y cuesta 8 pesos, 10 pesos. Me sale mejor comprar el jugo de cajita. Se mantiene más, yo lo meto en la lonchera, dura más tiempo frío. ¿Cómo tú convences a esa madre de que el porcentaje de azúcar que está recibiendo su niño en esa cajita triplica el nivel que debe de recibir en esa porción de jugo y con la cantidad de vitaminas y minerales en cero? Es un reto. Entonces, educar es un reto. Y educar a la madre, que ya tiene en su cabeza una forma de alimentación totalmente distinta a la que tú le estás diciendo en ese momento, por el bienestar de su hijo, es un gran reto. Aumentar el consumo de frutas y vegetales. Yo no sé ustedes, pero realmente para mí el número de frutas y vegetales que se consume aquí todavía está muy, muy por debajo de lo que nosotros necesitamos. La Organización Mundial de la Salud pide y exige que el niño consuma 5 porciones entre frutas y vegetales en un día. ¿Ustedes creen que eso se cumple aquí? ¿Quiénes son los primeros que no lo cumplimos? Nosotros. Cuando estamos en residencia, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos acabado de amanecer? No es a comernos un plato de fruta en la mañana. ¿A dónde vamos? A la empanada, ¿verdad? Lo sé porque he pasado por eso. Y nosotros somos el ejemplo. Y si yo como madre no doy ese ejemplo a mis hijos, es muy difícil que yo pueda aumentar fruta y vegetal en el consumo de la dieta diaria de mis hijos. Es muy difícil. Realizar actividades físicas con regularidad, y ahí está otro problema. Ustedes me van a decir, pero antes se comía igual o peor, antes se consumía leche entera, antes no había ese control, todo el mundo comía azúcar. Sí, pero tú estabas desde las 2 de la tarde hasta las 6, dando brinco y sudando, corriendo. Nadie se quedaba en su casa en la tarde porque no había luz, era lo primero. Y segundo, había algo que hacer. Entonces, ahora mismo tú tienes un niño que por seguridad y por un sinnúmero de situaciones, el niño se queda en la casa, tiene un iPad, te pide el celular desde que llega, está hipoactivo, quiere ver la televisión, si sale a hacer actividad física es obligado, siempre te está diciendo que no quiere, que se siente mal, que no puede. ¿Por qué? Porque prefiere estar en un sillón acostado, probablemente viendo muñequitos en un iPad o en la televisión. Entonces tú tienes un niño que no tiene la capacidad de quemar toda esa energía que está consumiendo. Entonces ahí ese sí va a ser un problema para nosotros. Sobre todo porque la alimentación dominicana, la base del plato dominicano es carbohidrato, es arroz. Y totalmente inverso a la que yo les voy a mostrar aquí. Entonces si yo tengo una base de carbohidratos y una dieta alta en grasa y un niño hipoactivo y una madre que se aferra a jugos de cajita, la tendencia va a aumentar. Y el sobrepeso va a llegar y nosotros vamos a entrar en esa lista pronto. Realizar actividad física, como mencioné anteriormente, y estimular a los padres a controlar las porciones. Ahí está el punto. En el poco tiempo que hice la parte clínica en el Hospital Central, siempre miraba la cara de los pacientes cuando tú le dabas el plan de alimentación y le hablaba de la porción. Se reían en la cara cuando tú le decías que se tenía que comer una taza de arroz. Una taza, pero imposible. ¿Y yo voy a hacer arroz para comerme una sola taza? El dominicano no tiene conocimiento de la porción, no sabe lo que es una porción. Tú le preguntas, ¿cuál es la porción de arroz? ¿Cuánto tú tienes que consumir de habichuela? No sé, hasta que, no sé, cubra todo el arroz, eso es lo que digo. ¿Cuál es la medición? No hay medición, aquí no existe medición. Aquí cogemos un plato y lo llenamos hasta el borde. Y en el borde, si hay espacio, todavía ponemos algo más. Ustedes saben qué es lo que vamos a poner, ¿verdad? Y el aguacate. Entonces, cuando tú hablas de porciones, lamentablemente, tratar a la población adulta dominicana no está dentro de nuestros planes. Es muy difícil reeducar. Es muy difícil tú cambiar hábitos cuando una persona ya lo tiene instaurado. Es mucho más fácil tú trabajar padre
cuando el niño acaba de nacer, cuando la madre está ávida, necesita conocimiento, necesita entender, es mucho más fácil tú instaurar en esas tu semillita desde el principio, en un niño que va creciendo, que no conoce lo que es porción, que no conoce lo que es echarle azúcar a una leche cuando el niño todavía no tiene paladar ni siquiera bien desarrollado. Entonces, en ese momento es que ustedes tienen que poner la semilla. No después que tenga 7, 8 años, que llegue un niño gordito a la consulta y que tú tengas un padre gordito, un niño gordito y tú digas, ¿y cómo lo voy a hacer? Es mucho más difícil ahí. Entonces, el papel de nosotros como especialistas entra en orientar a la madre cuando el niño está en sus brazos todavía. Y por eso fue que vine y vuelvo y recalco que vamos a tratar el tema de las porciones. Entonces, ¿cómo miden porciones? ¿Qué es una porción? Una porción no es más que la cantidad de alimentos que una persona consume. El tamaño de la porción o la cantidad de alimentos que se sugiere se va a definir según sexo, edad y el nivel de actividad física. La misma cantidad de comida que consume una persona, un atleta de alto rendimiento, no puede ser la misma cantidad de comida que consume una persona que se pasa sentada la tarde entera o el día entero en una oficina. ¿Entiendes? Entonces, por eso las dietas tienen que ser personalizadas. Y una dieta que funciona para mí no necesariamente funcione para Bianca. O funcione para una persona que se pasa el día entero parada o sentada o montando bicicleta. Entonces, eso mismo pasa en los niños. Las porciones varían según el sexo y también varían según el nivel de actividad física. Por eso los padres y los cuidadores deben de estar informados y alerta del tamaño de la porción que consumen los niños. Y tú le preguntas ahora mismo a una mamá de un niño de 5 años o 6 años, ¿cuánto tú le sirves de arroz? Y te va a decir, la mitad del platico. ¿Cuánto es eso? En Dominicana no se mide ni se pesa nada. En mi experiencia en servicio al consumidor, Dinora, tú estás ahí, nosotros publicamos muchas recetas saludables para que el consumidor aprenda a elaborar recetas saludables de una manera diferente. La parte de medida no la podíamos ahorrar, porque realmente aquí no se mide absolutamente nada. Se hace todo al ojo por ciento y se hace un bizcocho perfectamente, todo es según la medida visual. Y eso mismo pasa a la hora de nosotros servirnos un plato. Entonces, los niños deben consumir las porciones adecuadas según su edad. Consumir porciones más grandes va a favorecer a que el niño tenga un consumo energético mayor de acuerdo al que él requiere. La cantidad de alimentos que consumen los niños debe de ayudarlo a sentirse satisfecho. Y un punto que nosotros tenemos, las madres, muchas veces, el forzarlos a terminar lo que hay en el plato es un grave error. Es un muy grave error. ¿Por qué? Porque si el niño está satisfecho, está lleno ya, no hay por qué seguir presionando. Para lograrlo hay que tomar 3 consideraciones. Primero, servir pequeñas cantidades, ayudarles a identificar la sensación de saciedad. ¿Cómo yo ayudo a que un niño te diga que está satisfecho? Yo tengo que ayudarlo. Tú estás llenito, no es hasta, como yo decía, no es una goma que vamos a llenar hasta el final, es que te sientas satisfecho y para eso hay una rutina que hay que cumplir y un niño debe de sentarse a comer en un lugar sin distracción. El tema de la televisión ya entra dentro de eso. Debe de tomarse su tiempo para masticar, porque para yo entender mi señal de saciedad, yo tengo que esperar que esa señal llegue al cerebro. Y si yo como, cuando venga a llegar la señal, ya yo voy a haber terminado todo lo que hay en mi plato. Y eso aplica también para nosotros. Entonces, según la base científica, estudios han revelado que los niños preescolares que sirven sus alimentos en platos grandes suelen consumir porciones más grandes. Eso es tan sencillo como lo dice ahí. Mientras más grande el plato, más cosas usted pone en el plato. Mientras más pequeño es, menos cosas caben, ¿verdad? Si usted quiere bajar de peso, lo primero que yo le digo es, ¿de qué tamaño es su plato? ¿Y cómo yo le digo a una madre que le sirva la mitad del plato de su niño de vegetales cuando la primera que no come vegetales es ella? Y ahí viene otro problema, otra piedra en el camino de nosotros cuando estamos frente a ella en la consulta. Usted no come vegetales y usted pretende que su hijo sí coma. Los niños, lamentablemente lo digo aquí, aprenden con el ejemplo. Única y absolutamente con el ejemplo.
Si usted compra brócoli para hacérselo al niño y usted ni lo prueba, olvídese que él no lo va a comer. Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos? Primero la madre tiene que hacerlo con un ejemplo y luego que el niño vaya poco a poco llenando su plato de esa forma. La mitad debe de venir de alimentos de origen vegetal y la otra mitad del plato debe de dividirse. Una parte de alimentos de origen animal y otra parte de cereales. Y en la parte de alimentos de origen animal se puede también sustituir por proteína de origen vegetal, que en este caso la parte donde está la gallinita se divide mitad carne y mitad habichuela. En un plato del diámetro que yo les mencioné anteriormente. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para nosotros definitivamente comenzar a educar a los padres a que cambien los hábitos de alimentación de nuestros hijos. Y ya estamos ya casi terminando. Esta parte la hice gráfica para que ustedes pudieran entender de una forma mucho más visual cómo nosotros vamos con relación al arroz, por ejemplo. Según la Organización Mundial de la Salud, 1/4 taza para 1 a 3 años, 4 a 6 años 1/3 de taza y 7 a 10 años media taza. De 7 a 10 años. Claro, considerando que la mitad del plato está llena de vegetales. ¿Entienden? Es inverso. Nosotros comenzamos llenando la mitad del plato de arroz, la segunda mitad de habichuela, la tercera de carne y si cabe, que casi nunca cabe, un chin de tomate. Ah, sí, claro. Y si hay aguacate se quedó la ensalada para la noche. Entonces, miren cómo mamá acaba de llegar, tú le dices que ya su niño puede comer arroz. Si tiene suerte y tiene un niño que controla o que conoce su nivel de saciedad, probablemente ya no va a tener un inconveniente. Si pasa como los míos, que sigue comiendo y yo, pero el pediatra me dijo que le diera arroz, yo le estoy dando arroz. Y ahora, ¿cómo yo vuelvo atrás? ¿Cómo yo bajo ahora con 4 años a darle 1/3 de taza? Es mucho más difícil. Entonces, por eso es que se estimula a que cuando esa madre llega con su niño en los brazos, que te dice, ya complete 6 meses de celos o no senos, que ella va loca porque tú le digas qué va a comer, para ella también despegarse un poco de la rutina y también que el niño tenga la oportunidad, además es un paso adelante, la madre se siente orgullosa de que ya el niño entra en la etapa de lactación. Entonces, en ese momento es que tú tienes que decirle, ¿tú sabes cuánto le correspondería? Cuando cumple 1 año, es esto. De 1 año a 3 años, mantente en esa porción. Al niño no le va a hacer falta más arroz porque él no conoce lo que es una porción más grande. Cuando hablamos de habichuela, hablamos más o menos de esa parte. De 1 a 3 años, tenemos ahí la marca, ustedes lo pueden ver mejor. Y después de 4 a 6 años, y después de 7 a 10 años la cantidad, 3/4 taza. Con relación a las porciones de sopa, 2/3 taza para los niños de 1 a 3, de 4 a 6 años 3/4 taza y de 7 a 10 años ya 1 taza. Ahí no vamos mal, yo creo que acá en la parte de la sopa no vamos mal. El problema es que aparte de la sopa, nosotros muchísimas veces le damos también otra cosa. O sea, la sopa es parte de la comida o parte de la cena. Ese es el problema. Y cuando ustedes se dan cuenta, en ese plato de sopa yo tengo todo. A ese plato de sopa yo le pongo un chin de pollo y yo tengo todos los grupos de alimentos en un plato de sopa. Tengo los carbohidratos en el fideo, tengo los vegetales en la zanahoria, y me faltaría solamente un poquito de proteína de origen animal para yo poder hacer esa sopa equilibrada. Entonces estamos un poco lejos en el tema de las porciones. Con relación a lácteos, en el caso ya de que la madre haya dejado el seno, hablando aquí de que una taza tiene 8 onzas, ustedes muchas veces prefieren trabajar el tema en onzas en vez de taza. 1 taza y 1/4 para niños de 4 a 6 años, entendiendo que nosotros hacemos hincapié en que independientemente el niño haya tenido senos, solo senos hasta los 6 meses, no es que usted lo va a soltar a los 6 meses. Lo ideal es que dure hasta los 2 años complementando su alimentación con seno. De 7 a 10 años, 1 taza a taza y media, y de 11 a 12 años ya serían entonces 2 tazas de leche al día. Y la herramienta principal, la mano. Cada niño mientras va creciendo, porque muchas veces nosotros no tenemos taza, y como le digo, en Santo Domingo no es común medir,
Pero mientras, si ustedes se fijan, miren su palma de su mano y comparen su palma con la de la persona que ustedes tienen al lado. Es distinta, ¿verdad? Porque la proporción de la palma de la mano es directamente proporcional a su tamaño y su peso. Y también al sexo. Un hombre y una mujer de la misma edad no pueden tener la palma de la mano de la misma. O sea, es que todo hace sentido. Y si usted no quiere salir a buscar una taza medidora ni pesar, mire su medidor natural ahí, usted anda con él todo el tiempo. Y para su niño, con su palmita, usted puede entender ya cuánto le corresponde de cada uno de los alimentos que usted ve ahí. Siempre utilizando la palma de la mano sin los dedos, como ustedes pueden ver en la imagen. Entonces, si utilizáramos un medidor natural como el que nosotros tenemos, y de hecho aplica mucho para nosotros, hagamos un ejercicio hoy al mediodía y miren, cuando ustedes vean la porción en cuanto a la carne que ustedes se vayan a consumir, vean su palma de su mano y midan a ver si es directamente proporcional. Debe de ir más o menos entre 4 y 6 onzas. Cuando usted va a un restaurante, usted pide uno de 8, 10, 8, 12, que duplica y triplica la cantidad de proteína que mi cuerpo necesita. Y grasa, porque la carne viene acompañada de eso. Cuando hablamos de pollo, esta parte gráfica aquí, una pechuga bien bonita, usted puede ver de 1 a 3 años los 30 gramos, cuánto corresponde. De 4 a 8 años, la cantidad de gramos que corresponde, y en cuanto a tajada, usted puede ver la cantidad ahí, muy visual. En la parte de 7 a 10 años, la cantidad en gramos, y de 11 a 12 años, que ya serían los dos últimos extremos de la pechuga de pollo, es lo que le correspondería. El niño no necesita más de ahí, siempre y cuando nosotros estemos cumpliendo con el balance en el plato. Si el niño va a comer solo pollo, cambia. Si el niño come pollo y lo que se va a comer es un chin y 3 papitas fritas, no puede ser así la medida. Porque se supone que yo estoy promoviendo balance en el plato. Se supone que aparte de ese pollo hay vegetales, hay arroz o hay habichuela, o una de las dos o las dos en conjunto. Con relación a la carne roja pasa igual, la proporción es más o menos similar. Yo sé que ustedes probablemente no se van a acordar de los gramos ahorita, pero por lo menos de la parte visual sí se van a acordar. Y ustedes miren con los dedos más o menos cuánto corresponde de un niño de 1 a 3 años, viene siendo el tamaño de un dedo de ustedes, la tajada o de la parte de la pechuga o del bistec que va a consumir, igual pasa con la carne roja. Y ya creo que esta es la última para finalizar la parte del pescado. Igual pasa lo mismo, todo controlado, de 1 a 3 años, de 4 a 6 años, de 7 a 10 años, ya la porción que está en el medio, y del medio hacia el extremo final ya es a partir de los 11 años. La cantidad de pescado, igual aquí, yo vuelvo y menciono el tema de la palma. Si para usted es muy difícil enseñarle a la mamá que pese, o usted sabe muy bien que es una mamá que probablemente no va a comprar un peso o no va a medir, dígale que utilice la palmita de la mano de su hijo y con eso ella va a medir. Y los vasos de agua. Y ahí vuelvo al tema de los jugos. Eso sí me ha dado trabajo a mí. Sacar el tema de los jugos de la dieta. Y acompañar las comidas con jugo. Y el hecho de que hay niños que no comen si no es acompañado de una bebida con azúcar. Y la madre dice, es que no se lo va a comer. Claro. El azúcar te abre el apetito. Si tú buscas una Coca-Cola o cualquier bebida azucarada y tú la acompañas de tu comida, tú vas a comer más. Compren una pizza y cómansela con agua. Y compren una pizza y cómansela con un refresco. Y den cuenta que el cambio que hay. Eso mismo pasa en la dieta de los niños. Cuando acostumbramos a que los niños consuman jugo en sus comidas para que consuman más, ese hábito queda. Eso no se le quita jamás. Y tú ves que es un adulto que llega y va a decir, es con agua que vamos a comer. Nosotros estamos tratando de estimular los 8 vasos de agua, pero lo primero que tenemos que empezar somos nosotros. Y en la residencia, anda con el termito para arriba y para abajo. Porque probablemente el bebedero donde tú vas a usar no va a tener agua. Entonces va a bajar y va a comprar un jugo. Entonces yo te recomiendo que ande con tu termo de agua y salga con tu medida de tu vaso de agua todos los días. Y para finalizar, no hay pretexto. Si usted no tiene un plato medidor, coja su plato y divídalo de esa forma. A veces así se le graba.
Entonces usted va a coger y va a cruzar el tenedor y después va a cruzar la cucharita de postre y así entonces usted va a dividir su plato. El platico que le corresponde al niño según la edad que usted tenga o según el paciente que usted tenga. Estimular los horarios y los padres con estructura, los padres que normalmente no tienen estructura de un desayuno, de una merienda media mañana, de un almuerzo, de una merienda media tarde y de una cena. 5 comidas, 3 comidas principales y 2 meriendas es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sobre todo esos niños que no les gusta comer, no te preocupes, y duran muchas horas sin comer y en la cena se lo comen todo. Esa es una tendencia a sobrepeso. Eso pasa con nosotros también. Si usted quiere tratar de aumentar, de bajar de peso, disminuir un poco, empiece calculando 5 comidas al día y llévese sus meriendas para donde usted vaya. Porque si no, de seguro se le va a cruzar algún bizcocho o algo de por medio y usted se lo va a comer. Porque tiene hambre.